Apreciados amigos y seguidores, para aquellos que aún no me conozcan, soy el doctor Miguel Dongil. En cualquier caso, para los que me conocéis como para los que sois nuevos y es la primera vez que me veis, os envío un fuerte abrazo y saludo a todos. Quisiera en el día de hoy continuar acercándoos la realidad, la historia de una orden que también tiene su origen en el contexto de las cruzadas, una orden militar y también hospitalaria, como lo son la orden templaria y la orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, que llega con vida hasta la actualidad y es más conocida por todos como Soberana Orden de Malta. Quisiera continuar esa serie de vídeos en el cual rescato la historia de todas estas órdenes, sobre algunas de las cuales hay muchos mitos, nebulosas, misterios, y yo estoy intentando destacar la realidad que hay detrás de sus historias, destacando lo que realmente fue y lo que no deja de ser un poco de superstición o de leyenda. He tratado, en primer lugar, la historia de la Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, la Soberana Orden de Malta, en la actualidad, y en segundo lugar, la Orden de los Caballeros Templarios, la Orden del Temple. Bien, pues en tercer lugar, y a lo que nos vamos a dedicar hoy, es a rescatar la realidad y la historia de una orden que surge en el tiempo de las cruzadas y que es poco conocida, por eso he querido traerosla casi en primicia a vosotros, mis seguidores, y cuyo nombre es Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén. La Orden de los Caballeros Teutónicos. Es poco conocida, o menos conocida, mejor dicho, que las anteriores, y existe en la actualidad, aunque este hecho sí que es muy poco conocido. Hay mucha gente que considera que ya esa orden desapareció en siglos pasados. Como siempre, si os interesa el contenido de este vídeo y de mi canal, os animo, os insto a que os podáis suscribir y también deis a la campanita para que el sistema os avise cada vez de que haya un nuevo vídeo o cualquier novedad en torno al canal y por supuesto le podáis dar al vídeo me gusta y también os animo por favor a que os toméis el tiempo, la calma, la paciencia de escribirme un comentario si os gustó o no os gustó el vídeo o alguna sugerencia sobre nuevos vídeos o temáticas. El tema de la orden templaria yo lo traje porque alguien me lo puso en un comentario que quería un vídeo sobre el tema. También la orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta en su día lo hice porque había mucho interés en el público. Por eso escribirme nuevos comentarios. Yo os responderé a todos y cada uno de ellos y los tendré en cuenta. Pero vamos al tema de lo que nos interesa. Vamos a hablar de la Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén. El origen de esta orden está en el contexto o en el tránsito, o mejor dicho, en el periodo que va entre la primera y la segunda cruzada en Tierra Santa, por la conquista y defensa de los santos lugares de la cristiandad. Es decir, en concreto, el año de su originaria fundación es del año 1128, como digo, entre la primera y la segunda cruzada. En concreto va a ser un rico comerciante alemán el que funde en Jerusalén un hospital para la atención de los peregrinos que van a Tierra Santa a venerar los santos lugares. Posteriormente, dado el interés que suscita, el duque Federico de Suabia erige a esta asociación hospitalaria en una auténtica orden militar, pero también con intereses religiosos. Siguiendo, atención, el modelo de los caballeros templarios, de los cuales ya hemos hablado, y también de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Posteriormente, la orden va a ser, desde un punto de vista espiritual o canónico, confirmada y reconocida como tal, como auténtica orden religiosa, por bula del 6 de febrero del año 1191. No obstante, hay que decir que cuando adquiere
su auténtico carácter ecuestre, caballeresco y militar va a ser posteriormente, 7 años después, en el año 1198, cuando se empiecen a reclutar sus miembros entre las más granadas e ilustres casas de la nobleza alemana y exigiéndoles, eso sí, los 3 votos monásticos de obediencia, pobreza y castidad. En principio, la casa madre, la sede del Gran Magisterio, está en San Juan de Acre, pero como va a ocurrir con las otras órdenes que hemos analizado en anteriores ocasiones, el Gran Maestre se tiene que marchar cuando en el año 1291 se produzca la pérdida de San Juan de Acre y el fin del reino latino de Jerusalén. Ello produce que haya que buscar un nuevo lugar. En el caso de la Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén, eventualmente o por un breve espacio de tiempo van a estar temporalmente la sede del Gran Magisterio en Venecia, pero la sede definitiva, dado ese vínculo fuerte o origen alemán, va a instalarse en el actual territorio de Alemania, fijando su sede en Marienburg. En Marienburg estará el palacio magistral de la Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén. Y los caballeros teutónicos asentados en Europa van a seguir con su carácter ecuestre, caballeresco, militar, van a combatir en Transilvania y conquistan Prusia. Esta conquista se la va a denominar cruzada y fue iniciada en el año 1229 y no acabará hasta el año 1309, es decir, a inicios del siglo XIV. Hay que decir que ese siglo XIV es un siglo maravilloso, es un siglo de máximo esplendor para el primer estado prusiano formado, constituido, impulsado por los caballeros teutónicos. En ese periodo de la historia de Prusia es, podemos decirlo, el de los caballeros de la Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén. La potencia y hegemonía de la orden, no obstante, después de ese punto álgido máximo del siglo XIV, comienza a descender muy tristemente a partir de la derrota a manos polacas de la batalla de Tannenberg. En la batalla de Tannenberg, esa derrota empieza, o es el punto donde se inicia esa caída en el potencial de la orden. Esa derrota se produce el 15 de julio del año 1410. Va a empezar un periodo un poco de decadencia, un periodo de decadencia que explota o se hace máximo en el contexto del siglo XVI. La Reforma Protestante, que como sabéis se produce en el contexto del territorio actual de Alemania, la Reforma Protestante se va a llevar a muchos caballeros que van a pasar al bando religioso de los protestantes y digamos que la orden auténticamente católica va a reducir el número de miembros. Es un proceso de decadencia que se va a hacer más intenso en el siglo XVI, como digo, y que se va a ir potenciando y desarrollando hasta el siglo XIX esa decadencia. La orden se va a recluir, va a quedar muy limitada al territorio estrictamente alemán, fijando su sede magistral en Mergentheim. En Mergentheim va a estar la sede magistral. Y el pleno declive se consagra o se limita ya meramente el oficio de la orden a administrar sus bienes que le quedan hasta los albores o en los inicios del siglo XIX. ¿Y qué es lo que pasa en el siglo XIX? Pues os voy a decir que es un siglo, en lo que respecta a la orden, apasionante. Os voy a comentar dato a dato respecto a lo que ocurre. En el año 1805, el Tratado de Pressburg acuerda el derecho del emperador de Austria de designar a un príncipe de su familia como gran maestre de la orden. Es decir, que es una orden que en origen es una orden religiosa, pero ahora va a ser una orden más bien tendente a una orden temporal, a una orden dependiente de un emperador, del emperador de Austria, la cual la va a proteger en estos momentos de decadencia que, como digo, una decadencia muy fuerte a partir del 16, sobre todo con el tema de la Reforma Protestante y como ven caer el número de caballeros y el poderío antiguo de la orden. Pues el emperador de Austria la protege, le da amparo y va a tener ese privilegio de poner como
gran maestre de la misma, a un príncipe de su familia. Pero pronto, en el año 1809, Napoleón, el emperador Napoleón, por aparte, se mete de por medio, va a decretar la abolición de la orden, pero no estaba todo perdido. En el año 1834, el emperador Francisco José I va a restablecerla, dándole nuevos estatutos el 28 de junio del año 1840. Y desde el año 1840 hasta el año 1929, la orden va a tener un nuevo desarrollo, un nuevo impulso, y el título de Gran Maestre recae en un archiduque de Austria. Sigue, por tanto, protegida por una casa principesca, una casa imperial. La actividad de la orden en este periodo, que va de 1840 al año 1929, va a estar siempre orientada por dos grandes tareas: las obras hospitalarias y luego también, posteriormente, la educación, el ámbito educativo. Es en este periodo una orden que sigue siendo eclesiástica, no obstante, católica y aristocrática, dependiente o protegida por un gran príncipe, que es a su vez gran maestre. ¿Qué es lo que va a ocurrir a principios del siglo XX? Pues lógicamente, si es una orden que va a estar muy vinculada a la Casa de Austria, a la Casa de los Habsburgo, cuando se produzca el final o el hundimiento del Imperio austrohúngaro en el año 1918, ¿qué va a ocurrir con la orden? ¿Va a desaparecer con el imperio? No. En ese contexto de consecuencias fatales y de reordenación para la orden, va a intervenir el Santo Padre Pío XI, el cual en el año 1929, y de manera muy sabia, va a dar nuevos estatutos a la orden y un pleno reconocimiento a la misma, transformándola como una orden religiosa, en el seno de la cual, esto es una limitación al periodo anterior, en el seno de la cual ya no iba a haber caballeros, no iba a haber nuevos caballeros. Es una orden a partir de 1929 y limitada, por tanto, a ser una auténtica orden religiosa, sin carácter caballeresco, una orden religiosa más, pero sobrevive, que es lo importante. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en este nuevo episodio, esta nueva etapa del siglo XX? Pues la orden continúa como una orden religiosa estrictamente católica y romana, amparada plenamente por la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Está dirigida por el Hofmeister, que es el gran maestre, que tiene rango de abad mitrado, y el cual es asistido por un consejo. Pero hay que decir que los antiguos títulos y categorías, jerarquías dentro de la orden desaparecen. El único cargo o oficio que recuerda al pasado ecuestre, inclusive medieval, de origen de las cruzadas, es el cargo u oficio de gran maestre. El resto desaparece como tal. Los religiosos de la orden tienen acceso al sacerdocio, y la orden tiene 3 provincias dirigidas cada una por un prior. Y tiene casas distribuidas en 4 países: Austria, Alemania, Italia, por la vinculación con la Santa Sede fuerte, depende de ella, y Bélgica. Hay un total de un centenar de religiosos y 350 religiosas, que pronuncian, como podéis suponer, los 3 votos monacales. Hay que decir que el abad mitrado, que es gran maestre, tiene su sede central en Viena, y en la actualidad el gran maestre de la orden, abad mitrado, es el doctor Bruno Plater. Vamos a dar un dato que es muy interesante. Avanza el siglo XX y en el año 1965 el Santo Padre Pablo VI restablece la rama laica, la rama seglar de los familiares de la orden, esa rama seglar de origen medieval. Rama seglar que recuerda un poco a los caballeros medievales de la orden, aunque no es lo mismo, pero sí que es un recuerdo de esa rama laica que no tiene vinculación religiosa dentro de la orden, y que permite que haya caballeros de esa, vamos a decir caballeros por decirlo de alguna forma, mejor dicho, familiares seglares, miembros vinculados a la orden, pues que proceden de otros países, como por ejemplo España y otros lugares de la cristiandad.
La antigua orden de Santa María de los Teutónicos sigue su andadura en la actualidad, regida y reconocida por la Santa Sede como orden religiosa, revestida de las connotaciones y atributos de ese pasado caballeresco, porque aunque ha tenido muchas reformas, sigue siendo la heredera legítima de aquella orden fundada en el contexto que va de la primera a la segunda cruzada en Tierra Santa. Como un dato interesante, hay que decir que la UNESCO en el año 1997 reconoció como Patrimonio Mundial de la Humanidad al castillo de la Orden Teutónica en Malbork. Y aunque hay que decir, como hemos visto, que en su época pasada fue auténticamente una orden soberana, con un verdadero vínculo y poder territorial, no conserva esta condición en la actualidad, habiendo sufrido, o mejor dicho, habiendo vivido, pero también padecido, pues una evolución muy diferente a la orden soberana de Malta, la orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y de Malta, que tuvo muchas vicisitudes históricas, pero aún en la actualidad es reconocida como ente o estado soberano ante las Naciones Unidas. La orden de Santa María de los Teutónicos, o la orden teutónica de Santa María de Jerusalén, ha perdido ese poderío o autoridad soberana territorial, pero sigue viva con un marcado carisma religioso que es un recuerdo de su pasado medieval, pero que sigue vigente hoy en día atendiendo a los ideales de la cristiandad. Esta es la interesante historia de una orden que sigue viva en la actualidad, que es una orden que nace en la época de las cruzadas y que no es tan conocida como las otras de las que hemos hablado y de algunas otras que hablaremos en posteriores vídeos. Os emplazo a que continuéis siguiéndome en nuevos vídeos sobre otras órdenes militares, religiosas, hospitalarias, algunas muy conocidas y otras menos, como la que hemos visto hoy, y os reitero, os animo a que os suscribáis al canal, activéis la campanita, deis me gusta al vídeo si os gustó, si no, no, podéis darle que no me gusta, con sinceridad, y comentarme todo aquello que queráis. Yo tendré mucho en cuenta todos vuestros comentarios. Y por último, solo me resta enviaros un cariñoso abrazo y despedirme hasta nuestro próximo encuentro. ¡Nos veremos!